un poeta fundamental, un narrador muy interesante, un brillante ensayista y estudioso, y una persona que realmente encarna esa vocación humanística dentro de la generación. Para comentar la obra reunida de Tonio Cisneros, tenemos esta noche de Washington Granado, tenemos esta noche a varios ilustres invitados. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra Antonio Cisneros, un poeta central de la generación del 60, autor de una vasta obra poética, desde Destierro, David, Comentarios Reales en los años 60, luego Canto Ceremonial, con Miguel en un campo de golf, hasta su último libro, un crucero a las Islas Galápagos, aparecido el año 2005. Bueno, Toño, tienes la palabra. Muy bien, gracias, buenas noches, damas y caballeros. Yo voy a hablar sobre la obra de Washington Granado, para eso hay ilustradas mentes a mi lado que se van a dedicar a eso. Yo voy a hablar sobre el gordo. Dicho sea de paso, su muerte, como a todos, ¿no?, nos cayó muy mal y de sopetón, porque justamente en esos días yo vivía a la vuelta de mi casa. Yo lo veía casi todos los días yendo al kiosco periódico, justamente el gran comentario era: qué se ve el gordo, qué huevoso está, qué sano, inclusive se le comparaba malamente con otros de su generación, no está toda pata como fulano, como mexicano. En Dongú, esos pues son los aneurismas, son los derrames masivos, no son enfermedades, son accidentes en realidad. Casi no son previsibles, aunque últimamente me he enterado que sí, pero cuesta un montón de plata hacer una especie de trabajo de introspección por el sistema venoso, con lo cual descubren si efectivamente la pared de esta arteria está muy débil y nada, simplemente dicen que está muy débil, no se puede cambiar, pero mejor es no enterarse. Bueno, pero la primera vez que lo vi a Washington fue en abril del año 60, en la Católica, en el patio de letras, que en ese entonces estaba en la Plaza Francia. El profesor del curso era Jorge Cuccinelli, justamente, y Washington era el asistente. Entonces, va a venir el asistente, y llegó el asistente, y dictó una clase brillante sobre Vallejo, que era la materia principal del curso. Pero ahí ya se vio una de las cosas que iban a diferenciar a Washington de otras personas. No sé por qué, pero me atrevo a decir que la clase, siendo rigurosa, no tenía el llamado rigor académico. No, se notaba que no era parte de un curso, sino parte de una charla. Se notaba que no era una lectura, sino que era un placer del que estaba hablando. Y era así como él entendía la literatura. Después, a las pocas semanas, no sé cómo ni por qué, pero nos invitó a mí y a Mario Sotomayor, que ahora es un señor, por supuesto, de la tercera edad, profesor de la Universidad Francesa, jubilado, que vive en Aix-en-Provence. Pero me acuerdo que Mario y yo fuimos 3 y 4 y 5 veces a la casa de Washington. Vivía su mamá todavía, allí en Avenida Iquitos. Allí en Avenida Iquitos. Estuvimos varias veces en la quinta conversando. Y después, cuando se mudó a José Leal en Lince, seguía frecuentándolo, pero ya, bueno, de repente estoy exagerando, pero yo me sentía parte de la familia en realidad. Estaba ahí de pico y patas todo el tiempo. Y ese era todo Washington. Primero era la negación de la imagen acartonada, académica, difícil, que no deja de tener sus méritos y su gracia, por si acaso. De todas maneras hay gente que es así, no muerde. Pero era otra cosa que probablemente no es única en él, pero que sí la transmitía muy bien, es que no había lectura por obligación, sino solo por placer. Entonces,
Finalmente, la literatura para él era un acto hedonista. Se leía por placer, se conversaba por placer, se dictaba clases por placer, se escuchaba las clases por placer. Por eso es que era tan importante en la relación con Washington Delgado, no solo las famosas conversaciones de patio que casi han desaparecido en los campus universitarios actuales, sino que había conversaciones francamente en su casa. Y así nos pasamos los días. Por otro lado, tampoco van a creer que el tema de Washington era la literatura, ni que era un alma sensible, poeta, entonces siempre estaba inspirado. No. Y hablaba de fútbol, de comida, o sea, de las cosas que hablamos la gente. Y lo otro que podría decir, podría hablar un montón de él, pero, digamos, para entendernos, es que realmente no es que él me enseñó eso, porque esas cosas no se enseñan, probablemente hay una coincidencia, pero de todas maneras, gracias a él probablemente di rienda suelta a lo que después hablaban cuando hablaban de mi poesía, cuando era poeta joven, o sea, hasta anteayer, digamos, ¿no? Hablar del desenfado. El desenfado también desenfadado. Y entonces, el primer antídoto contra la estupidez, que es la solemnidad, es la ironía. Y el primer sujeto de la ironía es uno mismo. Es la autoironía, que es la verdadera. Ese es el humor. Lo otro, eso que dice fulano es muy gracioso, que va a contar un chiste, eso es evidentemente para retratados mentales. La ironía es interesante. Entonces, con Washington, sin darte cuenta, sin tenerlo como una lección magistral ni nada, sabías que el escepticismo, por ejemplo, no es una mala palabra. Seamos escépticos, desconfiemos de las normas y de los dogmas absolutos, desconfiemos de los tontos solemnes, desconfiemos de los académicos atildados. Entonces, ahí es donde él está en su garbanzal, y dicho sea de paso, yo también estaba en mi garbanzal. A veces hablamos de literatura, a veces hablamos de poesía. Yo aprendí un montón con él, me prestó un montón de libros, los devolví todos, por si acaso. Pero además él tenía, no sé si era cuestión de época, o él era generoso y yo me he vuelto una rata, no sé, pero se podía hablar de poesía, o sea, que francamente los jóvenes que me conocen saben que conmigo es imposible hablar de poesía. Con esto no sé si podía hablar de poesía, claro que también yo no era pesado, ¿no? Y entonces, ya además tenía 2 dedos de frente, también es horrible que alguien trae un horror en la mano y quiere que uno lo lea, eso no es ilegible. Pero con esto sí, tenía poesía y no daba consejos, pero sabía apreciar, que realmente como no existen escuelas para escritores, y ese problema ni talleres siquiera. Entonces lo único que hay es las buenas lecturas y el diálogo con alguien que sabe más sobre esas buenas lecturas. Esa es la forma de aprender. Sí, pues, era muy buena gente, no solo conmigo, con todos los poetas jóvenes de esa época. Calledo, Lucho Hernández, Marco Martos. Menos mal que no eran tampoco cosas tan horrorosas que se tenían que soplar. De todas maneras, bien pesado de ponerse a leer libros de jóvenes y pedir consejos. Ahora, claro, en eso también éramos bien muchachitos, ¿sabes? Teníamos 18, 19 años. Y claro, si viene un joven de 30 años a decirme, ¿qué le parece lo que he escrito? Malo. ¿Cómo que malo? Si alguien a los 30 años pregunta, es malo. Ya pues, ya hace 5 años que se muerto Washington y ya también casi toda esa generación, salvo, me refiero a los poetas, ¿no? Salvo una excepción, 2, una. Ya toda la generación se acabó. Es curioso, yo me acuerdo, durante no sé cuántos años he creído que era poeta joven. Entonces todas las antologías del Perú, de poesía peruana o latinoamericana, o de lengua castellana, siempre terminaban conmigo, yo era el penúltimo, el último, por ahí los últimos, pero poco a poco yo ascendiendo. Y ahora en toda antología, a mí me arranque, pum, segundo, tercero, ¡juá! Ahí aparezco yo. Y además, como ya
la otra generación se fue. Entonces los próximos somos nosotros. Y bueno, así es la cosa. Gracias. Agradecemos el testimonio de Antonio Cisneros y continuando con esta presentación del año de 1978, Contra Tiempo y Distancia, luego ha publicado Cabo de las Tormentas, que también ha sido traducido al italiano, Arte de la Noche, y su último libro es un cuaderno de escritura heterónima, Cuadernos de Ultramar, publicado en el año 2004. Escuchemos a Ana María Casón. Gracias, buenas noches. Yo quisiera empezar, he escrito unas notas porque siempre necesito sentirme un poco más apoyada en ese sentido, pero es inevitable, creo yo, hablar o recordar a Washington Delgado y al mismo tiempo no recordar alguna anécdota, algo que en algún momento nos haya dejado impresionados. No con una gran frase, ¿no? Washington, creo yo, por la experiencia que tuve con él como alumna, no era de grandes frases, sin embargo, sin querer, esas frases surgían a veces. Yo he estado recordando mucho estos días en que revisaba los tomos que me ha hecho llegar Jorge y por los cuales verdaderamente lo felicito. Es un trabajo importante, es un trabajo de entrega que los autores que encuentran una persona así que transmite con sus textos, de verdad pueden sentirse aún después de muertos satisfechos de un trabajo de esta naturaleza. Cuando revisaba estos textos en los últimos días, me ha venido constantemente a la mente algo que Washington me dijo una vez, cuando probablemente fui una de esas personas que acudían con un libro, con el primer libro, a escuchar la opinión de quien había sido su maestro. Y yo recuerdo una frase que me dijo Washington. Yo escribía versos muy cortos, mucho más cortos que lo que escribo ahora en el primer libro. Y yo estaba allí en su casa, en la sala de su casa en José Leal, y de pronto, sin decir nada, muerta de miedo, y de pronto disparó una frase y me dijo: tú deberías escribir un poema de más de 100 versos. Me pareció algo imposible. Obviamente, no me lo puse en la cabeza como algo que tenía que hacer. Claro, debes escribir un poema de más de 100 versos. Mis poemas de esa época tendrían a lo sumo 6, 7 versos, nada más. Pasó mucho tiempo, varios años, hasta que un día terminé de escribir un poema que tenía más de 100 versos. Y si algo recordé en ese momento fue la figura de Washington en su casa, en la sala de José Leal, diciéndome: deberías escribir un poema de más de 100 versos. Bien, voy a leer las líneas que he escrito a propósito de esta edición en 4 tomos de la obra de Washington Delgado. Llegué a la poesía de Washington Delgado por el camino de destierro por vida, y con el transcurso de los años volví a encontrarme con ella en Historia de Artidoro. A comienzos de los años 70, destierro conjugaba con mi descontento, con mi desubicación. Cuando Artidoro sale a la luz a mediados de los 90, escepticismo y soledad me predisponen a acoger su oscura figura. No hago estas referencias con el deseo de poner por delante mi experiencia personal, sino porque creo que de algún modo los lectores nos apropiamos de las obras de los poetas, y que si no fuera por eso, ellas permanecerían en su envoltura de silencio, porque no hay trabajo con la palabra poética que no se vea acosado por el silencio.
Jorge Eslava hizo suya la obra de Washington Delgado desde hace muchos años y la ha seguido y leído más de una vez con mirada renovada. Lo recuerdo hablando de sus visitas al maestro, suyo y nuestro, editando sus libros, Reunión Elegida e Historia de Artidoro, y haciendo de su obra el motivo central de su trabajo de tesis. Los 4 tomos que hoy entrega rescatan del silencio los textos poéticos y en prosa de este miembro destacado de la generación del 50, y son producto de una entrega y de una fe que ha superado la ausencia del poeta. En estos volúmenes se encierra algo más que la obra de Washington Delgado. En ellos palpitan la admiración o la devoción, como el propio Jorge la llama, y el compromiso intelectual y emocional que entiendo para él no deben excluirse. Jorge Eslava ha reunido con acuciosidad los libros publicados y los textos dispersos de Delgado, en verso y en prosa, parte de ellos inéditos. Ha tenido entre sus manos manuscritos, ha accedido al huerto cerrado de su archivo electrónico y con profundo respeto ha seleccionado para su publicación aquellos escritos que el poeta había dejado listos. Esta obra completa no muestra aquel material de descarte o inacabado que todo escritor conserva con la borrosa intención de corregirlo o de desarrollarlo más adelante. A muchos los gana la vida o la muerte antes de cumplir ese propósito, y muchos no habrían querido ver esos esbozos impresos. ¿Pero qué significa leer hoy a Washington Delgado? Quisiera precisar que volver a leer, pasado ya cierto tiempo, es leer por primera vez, es percibir, sentir, comprender de nuevo. En la obra de creación de Delgado hallamos una visión que ajusta la mira a lo minúsculo, a lo cotidiano, a lo interior y a las amplias dimensiones de lo social. También una voz que habla en varios tonos: la vibración íntima, la reflexión, la ironía, la denuncia, y que asume varias identidades. Su obra está enmarcada en una época y a la vez enlazada con una tradición en lengua española, culta y popular, de la que provienen formas estróficas, musicalidad, ritmo y también la recurrencia de ciertos motivos cuya inspiración abarca la poesía del siglo de oro, el modernismo y la generación del 27, y la incuestionable huella de Vallejo. Pero su poesía no queda encerrada en estos moldes. Se expande también hacia el poema en prosa y a imágenes que se abren impulsándose unas a otras. Nunca publicó un libro de cuentos y es de lamentar que haya dejado pocos terminados. 6 son los que se recopilan en el segundo tomo, algunos de ellos inéditos. Washington Delgado fue narrador también en su poesía y sobre todo un inolvidable y divertido narrador oral. Sus cuentos no solo relatan historias, son también cuadros de una época y de una sociedad vistos preferentemente desde el ámbito familiar. Sus personajes, sencillos y cotidianos, se ven a veces en situaciones inusuales, más por un estado de hastío existencial que por un conjunto de condiciones externas. La muerte del profesor Octavio Aguilar, por ejemplo, es un abandono, un combate no solo perdido, sino que se quiere perder. En la poesía de Washington Delgado se reúnen las dos vertientes que se quiso oponer dentro del ámbito de la generación del 50, las llamadas poesía pura y poesía social. Su obra es un ejemplo de que ese enfrentamiento era inútil. Los poetas, aun aquellos que construyen mundos aparentemente muy alejados de lo que bulle a su alrededor, dan cuenta del efecto de lo que se mueve y los perturba, de las emociones y sensaciones que los conectan con el mundo que otros llaman el real.
pero el caso de Washington Delgado es singular. En su poesía vienen y van el lirismo y la crítica y la denuncia. Ellas se integran en una expresión clara, poco amiga de circunloquios y de palabras altisonantes, con frecuencia coloquial. La mirada de Jorge Eslava apunta a la conciliación, a la complementariedad de dichas vetas, que fueron producto de unos años de profundos contrastes. En su última colección poética, Cuán impunemente se está uno muerto, Delgado hace la siguiente declaración de poética. El poema se titula La poesía es un pastel no muy dulce. Ese pastel no demasiado dulce, que no se hace con tinta ni papeles ni dinero, que se hace solamente con amor e ironía. Amor e ironía, o lo que es lo mismo, sentimiento e inteligencia, dos ingredientes de los que está hecha su obra. Washington Delgado fue para muchos de nosotros un modelo de maestro culto y entretenido, alguien que entregaba sus conocimientos como quien intercambia una buena conversación. Y es que dando clase, charlando, bromeando y escribiendo, siempre enseñaba. Gracias. Muchas gracias, Ana María. A continuación, escucharemos a Camilo Fernández Cosman. Él es crítico e investigador literario especializado en poesía peruana. Es profesor de la Universidad de San Marcos y de la Universidad San Ignacio de Loyola y ha obtenido el primer premio en el concurso de ensayo Raúl Porras Barrenechea y 2 premios al mérito científico a la investigación en San Marcos. Entre sus libros están Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen, Las huellas de Laura, la poética de Jorge Eduardo Eyelson, La soledad de la página en blanco y la poesía hispanoamericana y sus metáforas. Hace muy pocas semanas fue incorporado como miembro del número a la Academia Peruana de la Lengua. Escuchemos a Camilo Fernández. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a Jorge, a Carlos López de Gregori por la invitación. Creo que es un día muy importante para la poesía en el Perú, ver compilada la obra completa de Washington Delgado. Y es un día muy importante por múltiples razones, ¿no? Primero porque vamos a poder apreciar en su verdadera dimensión la obra polifacética de Delgado. En segundo lugar, creo que la labor que ha realizado Jorge Eslava es francamente ejemplar, ¿no? Este tipo de tarea de investigativa no es muy valorada en nuestro país y en realidad es imprescindible. ¿Qué habría pasado si no se hubiera recopilado la obra poética completa de Eyelson, por ejemplo, por poner un caso? Tal vez algunos textos de Eyelson se hubieran perdido, pero me pregunto, y esta recopilación primigenia del INC cobra así un gran relieve para el estudio riguroso de la poesía peruana. Y en tercer término quisiera un poco me trae a la memoria muchas cosas, ¿no?, en torno a la figura de Washington Delgado. Él fue mi maestro, me enseñó varios cursos. Yo recuerdo en particular una asignatura que dictó en la Ciudad Universitaria, literatura peruana contemporánea, y siempre llegaba con un pequeño libro, ¿no?, bajo el brazo, en la mano, ¿no?, la obra poética completa de Buren, por ejemplo, o de algún otro autor. Y cuando llegaba al aula, ¿no?, y comenzaba su exposición, francamente era algo admirable, ¿no?,
porque pocas veces he visto a alguien que transite con tanta asiduidad, ¿no?, desde las ciencias naturales hasta llegar al arte vanguardista en el ámbito de la pintura, y desembocaba, como por arte de magia, féricamente, como diría Mariátegui en su ensayo sobre Eguren, desembocaba en la poesía. Cuando conversábamos con él, nos sorprendían muchas cosas, no solo su erudición, sin duda, sino también ese elegante pesimismo, ¿no? Recuerdo que una de las últimas veces en las que lo visité, yo estaba muy entusiasmado porque estaba dando cursos para profesores de educación secundaria, cursos de literatura, de actualización. Conversé con él y él me dijo que la educación en Perú no tenía solución y que eso que hacía no tenía mucho sentido, ¿no? Y lo decía con mucha convicción, porque afirmaba que no era un problema tan sencillo, sino que abarcaba un variopinto conjunto de fenómenos, ¿no?, en realidad, ¿no? Pero siempre me llamó la atención, en especial, este carácter polifacético que tenía, ¿no? Indudablemente era un erudito, ¿no?, como lo acabo de mencionar, pero era un gran lector, ¿no? Recuerdo que decía haber leído más de 50 obras de teatro de Lope de Vega, ¿no?, a quien miraba muchísimo, como a Quevedo, de quien hablaba mucho y decía haber redescubierto un soneto poco valorado por la crítica. Además de erudito, gran lector, era un poeta, yo diría, típico en la poesía en el ámbito de la llamada generación del 50, por diversas razones, ¿no? Creo que es un autor, y pienso que Jorge va a estar conmigo de acuerdo tal vez, que arriesgó una interpretación de la historia del Perú, ¿no?, a partir de las canteras de la poesía, ¿no? E incluso llegó a titular a un poema, llegó a ponerle de título a un poema Historia del Perú, ¿no? No hay un pasado sino una multitud de muertos. No hay incas ni virreyes ni grandes capitanes sino un ciento de amarillos papeles y un poquito de tierra. Y como que podemos entender algunos rasgos de nuestro pasado histórico releyendo, yo no diría solo leyendo, sino es un autor que hay que releer, releyendo la obra de Delgado, ¿no? Y además tenemos pues la faceta a la cual olvidé antes de profesor universitario, ¿no? Cuando él hablaba, no solo veíamos lo que dice justamente Toño Cisneros aquí, ese gusto por la literatura, por ese hedonismo que tenía Washington cuando se regodeaba paladeando un verso de Salinas en clase, por ejemplo, sino que había una suerte de identificación personal, ¿no?, en el sentido de que hablar de literatura significaba de alguna manera hacer literatura. Esa es una idea que me asoma en este momento en la mente, ¿no? Cuando él disertaba acerca de la crítica literaria, siempre apuntaba la idea de que este crítico escribía bien, no era una persona que se ufanaba con los conceptos, ¿no?, y demostraba pedantería intelectual, sino que Washington Delgado apuntaba que este crítico literario escribía bien. Y creo que eso se ha perdido un poco con el tiempo, ¿no? Y cuando el propio Delgado hacía crítica, también la realizaba desde una óptica literaria, estética, ¿no?, con una preocupación ejemplar por la prosa, ¿no?, por el lenguaje. Y si damos una mirada un tanto retrospectiva a su obra, podemos observar
que aparece la figura de Pedro Salinas en el primer libro, Formas de la ausencia, poemario que se nutre del legado de la generación del 27, y llega en los últimos libros, particularmente en uno de los poemarios más valiosos, me refiero a Cuán impunemente se está uno muerto, a un tono más coloquial, ¿no?, donde asoma eventualmente la ironía y una reflexión escéptica, ácida, si cabe el término, acerca de la tradición, del pasado, de la nación, etc. Jorge el día domingo dijo en una entrevista que apareció en La República algo que yo quiero traer a colación, ¿no? Afirmó que se conoce el Perú leyendo la poesía de Washington Delgado. Creo que es una idea muy acertada, ¿no? Desde el punto de vista de poder adentrarnos en el pasado del Perú, creo que autores como Ribeiro, como Roche, Juan Gonzalo, como Washington, son piezas imprescindibles que de alguna manera permiten ver lo que significó la historia del Perú, permiten reconstruir desde el presente aquello que sucedió en el pasado. Sin embargo, tenemos la idea solamente del poeta o tal vez del cuentista, ¿no? Era un gran cuentista, creo que Ana María ha resaltado los méritos en este género. No obstante, hay algunos trabajos de crítica literaria que él hizo, ¿no? En particular, recuerdo esta historia de la literatura republicana que publicó hace más de 20 años y donde resaltaba a 3 figuras para él claves en el ámbito de la tradición literaria en Perú. Eran José Santos Chocano, Ricardo Palma y Manuel González Prada. Aunque era muy crítico del legado de Chocano, sin embargo reconocía sus méritos, ¿no? En cuanto a Palma, también creía que estos 3 autores, Palma, Chocano y González Prada, daban por vez primera construían una tradición sobre la base de la cual los otros escritores posteriores iban poniendo un grano de arena y configuraban este largo camino que es la tradición literaria en el Perú. Si pudiéramos precisar algunos rasgos de la poesía de Delgado, tendríamos que poner énfasis en primer lugar que hay una suerte de una búsqueda de una identidad nacional, ¿no? en la obra de él, ¿no? A partir de una reflexión sistemática acerca de la historia del Perú. Esto parece algo que no nos toca actualmente, porque ahora se han puesto de moda algunos clichés, ¿no?, como la globalización, APEC y todo lo demás, ¿no? Pero él tenía otra visión del Perú, ¿no? Tenía una manera de penetrar con un sentido crítico lo que era el ser. ¿Qué es el Perú realmente, no? Como que retoma algunas preguntas que la generación de Mariátegui, Sánchez, Arias de la Torre, entre otros, se habían formulado. Y que si bien Vallejo también había planteado esto, él intenta dar una respuesta poética a la pregunta de qué es el Perú, ¿no? Un segundo rasgo que me gustaría poner de relieve es el escepticismo como práctica cotidiana, ¿no? La lírica de Washington es de carácter escéptico. En pocas palabras, se desconfía respecto de la materialización de un proyecto de tipo social, político, ¿no? En algunos casos se plantea y en otros aspectos se desconfía un tanto, ¿no? Sin embargo,
a pesar de que hay una postura algo escéptica en varios de sus libros, en algunos de sus libros, siempre, no siempre, pero suele haber una búsqueda de una cierta utopía, aunque esto conduzca a la desesperanza después. Esta para mí es un tercer rasgo, ¿no? Esta búsqueda de utopía. De alguna manera se compagina muy bien con algo que Vallejo decía en el poema Los Desgraciados, ¿no? Ya va a venir el día, ponte el alma. Y una cuarta idea que me gustaría lanzar al ruedo es la noción de sentirse extranjero de su propia patria, ¿no? Destierro por vida, ha recordado Ana María este título que le permitió entrar un poco en el efluvio de la poesía de Delgado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sentirse que uno no pertenece, casi la construcción de un sujeto desarraigado, ¿no? Que se observa en esta escritura, ¿no? Que no tiene raíces o que las ha perdido, mejor sería decir, ¿no? Washington era un gran conversador, no lo es, un gran conversador. Alguna vez hablábamos sobre España y me decía, ¿vas a ir a España? Pues tienes que comer un queso manchego y un vino de La Rioja, si no, no has estado en España. Y hablábamos mucho tiempo sobre los vinos, que era un tema que francamente le apasionaba, ¿no? E incluso llegó a editar un curso sobre ese punto, ¿no? Como Francisco Carrillo también le parecía este tema, que me parece también a mí apasionante, el tema de los vinos, ¿no? Un gran degustador, no solo de vino, sino de la literatura. Y cuando dictaba sus clases también veíamos esta óptica, ¿no? Esta óptica a la cual vuelvo, de degustar el texto literario, ¿no? El texto artístico, no solo literario. Y alguna vez habló de una imagen, ¿no? del caballo en la poesía peruana. Me decía, este es un tema que hay que abordar, ¿no? Y él había recopilado, había hecho algunas observaciones. Por ejemplo, me decía, en los caballos de los conquistadores, este poema de Chocano. Es un caballo que tiene connotaciones históricas. En cambio, en Ure, el caballo muerto en la antigua batalla es un caballo de ficción, ¿no es cierto? Y en Esta noche desciendo del caballo, Trilce, ese es un caballo humanizado. Se decía un caballo histórico, un caballo más de ficción, de ensueño, el de Ure, y un caballo humanizado, el de Vallejo. Pero ahora yo quisiera terminar con el caballo, porque ¿cuál sería el caballo de Delgado? Y él dice, pues, en un poema, un caballo en su casa: guardo un caballo en mi casa, desesperadamente encadenado a mi sueño de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de Camilo Fernández Cosman. Y ahora escucharemos a la persona que durante todos estos años ha estado trabajando para recoger estos libros y editar estos 4 tomos. Con devoción y tenacidad, esta noche nos ofrece a todos los frutos de su trabajo. Me refiero a Jorge Eslava, profesor de esta universidad, poeta, narrador, con una vasta obra. Y yo quisiera destacar sus últimos 2 libros, 2 libros que acaban de aparecer y que están abriendo también un nuevo frente, digamos, en su creación. El libro del Capitán, que es un libro de reflexión y testimonio sobre la literatura infantil y juvenil, un espacio en el que él ha trabajado tanto tiempo, y Adolescentes en la ciudad, que es
otra lectura de la figura del adolescente en Lima, en el Perú, y que es su tesis doctoral. Escuchemos a Jorge y los dejo simplemente con él. Amigas, amigos, muy buenas noches. Muy agradecido a Toño, a Ana María y a Camilo por estar acá acompañándome en esta mesa y en esta noche especialísima para mí. Hasta las 6 de la tarde no estaba previsto que yo hablara. Una llamada me convenció de lo contrario. Quería evitar estar sentado a la mesa porque temía y temo que se me quiebre la voz. Soy, como dijo el doctor Sebrecos, demasiado sentimental. Y frente al compromiso de hablar, le pregunté a mi esposa que con su encantador pragmatismo me dijo simplemente di que misión cumplida. Y solo eso me provocaría decir, no es este momento para desobedecerlo, lo hago pocas veces y en mejores circunstancias. Sí, misión cumplida, lo he hecho con enorme cariño, pero quisiera, no lo he confiado antes, incluso no se lo he confiado a Sonia, no lo había reservado para esta noche porque no pensaba hablar, pero viene como anillo al dedo contar esta anécdota extrañísima, casi metafísica, que me ocurrió la madrugada que Washington nos dejó. Sonia llamó a la casa, no sé si ya lo recuerda, llamó y me comunicó. Yo bajé y me entretuve, no sé por qué, tonteando con los cassettes, que ya nadie le da bola a los cassettes. Abrí un cajón y otro, y tenía cientos de cassettes. Y no sé por qué estuve pasando la mano por los lomos de los cassettes, y un cajón, y un segundo, y un tercer cajón, y me detuve en uno de los cassettes, que me llamó la atención porque decía simplemente en el lomo Block. Y lo saqué y lo introduje en el equipo de sonido, y era una entrevista inédita que yo había olvidado por completo esa entrevista, porque no fue una entrevista que le hice para la tesis de maestría, que sí la incluí en el apéndice de la tesis y que también está recogida ahora en uno de los volúmenes, sino una entrevista que la verdad es que hasta ahora no sé por qué se la hice, una entrevista muy miscelánica, donde, como dice Toño, se hablaba con pegado lo que se hablaba. Rara vez se hablaba de poesía, y cuando se hablaba como si se hablara de fútbol o de vino o simplemente de la vida. Es una entrevista que no tiene un norte, que son diversos temas, y en uno de los temas, escuchando la entrevista, yo me quedé sobrecogido. Le pregunto por sus proyectos, y con esa bonomía, con esa desatención, dice, bueno, son muchos y todos están por salir. Estoy trabajando en mis heterónimos y es cosa de unas semanas o unos meses, porque realmente Washington era un tipo atemporal, no estaba ganado por la prisa, no tenía apuro para nada, vivía en una especie de nube, pero la nube de la atalaya, del hombre clarividente que ve pasar la gente y el país. Y todo le parecía a punto de terminarse. Ya este libro de poemas lo termino pronto, y esto de colección de cuentos también. Y bueno, reunimos pues la obra periodística, porque estábamos detrás de la obra periodística hacía tiempo,
que era un proyecto que teníamos con Lucho Delgado, su hijo, y nunca salió. Y a mí esto me hundió en una tristeza mayor, porque acababa de escuchar la noticia infausta de su muerte, y nada de lo que me estaba contando hacía 10 años lo había conseguido. Es decir, un hombre tan grande en este país había visto postergar año tras año una obra importante. Creo que en ese momento tomé la decisión de asumir, no sé si en otras circunstancias, si no hubiese mediado esta anécdota, me hubiera propuesto hacerlo, tal vez sí, tal vez no la obra completa. Es más, el proyecto nace con el propósito de publicar la poesía completa, con el respeto que señalaba Ana María de no publicar los bocetos y los poemas que estaban en proceso, sino aquello que Washington hubiera considerado terminados y que a mí me parecían también acabados, si me hubiera parecido un respeto a la obra del creador. Y la obra periodística. Cuando conozco a Delgado, que fue un accidente universitario, yo estudiaba sociología y estaba a punto de terminar, y un manotazo autoritario de los muchos que han sufrido San Marcos recesaron las facultades sociales, y eso provocó que todos los que estudiamos o historia o antropología o sociología nos quedáramos en brazos cruzados. En esas circunstancias se me ocurre, nunca lo había pensado, trasladarme a llevar unos cursos de literatura. Es más, ignoraba incluso la existencia de literatura como carrera. Pensé que uno simplemente era escritor y no había ninguna necesidad de estudiar literatura. Y me matriculo en esas circunstancias de receso, me matriculo en literatura, en una facultad muy pequeñita que era San Marcos entonces, tan pequeña que a veces Washington no se desplazaba hacia el aula, porque además era un poco haragana en términos físicos, ¿no? A él un cigarrillo y su vino, y podía hablar horas de horas con deleite y teniendo embelesado el auditorio. Entonces él prefería no hacer la clase en el aula, simplemente el decanato o en un café. Me matriculé en unos cursos, recuerdo, con Washington en literatura española del siglo de oro, que era una de sus especialidades, con Paco Carrillo, a quien me ha recordado Camilo, en un curso sobre Shakespeare, me parece, y otro tercer maestro, Willy Pinto, y me quedé subyugado, en particular con Washington. Dije, todos los amaneceres del mundo, de tu vida, pueden ser la literatura. No lo había visto antes así, ¿no? Un hombre que disfrutaba la vida. Yo creo que hasta el último momento, y se publica en uno de los volúmenes la última fotografía de Washington el día de su muerte, el día que le sobreviene el derrame masivo. Ese día, sepan, él trabajaba por la educación en el Perú. Hasta el último día estuvo trabajando. Me complace mucho que esté el ministro Aizanoa, el ministro de Educación, y me complace también muchísimo que esté mi querido amigo, el narrador Osvaldo Reynoso, porque con Osvaldo trabajamos con Washington en una comisión que desafortunadamente, como ocurre con la educación en el Perú, no prosperó. Éramos 4 personas que trabajamos en esa comisión con el propósito de revisar la enseñanza de la lengua y la literatura en los colegios. Yo tengo, ministro Aizanoa, un recuerdo poco grato de ese trabajo, porque también fue un acto de postergación, pero le agradezco
haberme invitado a conformar esa comisión y le agradezco a Osvaldo, porque fue una ocasión de seguir en un área que nos interesa mucho, en la educación, y verlo 3 veces por semana. En esas circunstancias es que Washington decide, trabajando, dejarnos. Tengo muchas anécdotas, hay una semblanza que escribo, de algunas anécdotas hilarantes, ¿no?, con Washington, de su facilidad para presentar libros, ¿no?, en un alarde. Washington nunca se dio grandes aires, jamás, tenía una humildad proverbial, pero decía siempre: amigos, yo puedo presentar un libro que no se ha escrito. Tenía tanta facilidad para presentar libros, y casi fui testigo de un acontecimiento, ¿no? Un día toqué la puerta de su casa, teníamos que presentar un libro, yo tenía una editorial Colmillo Blanco que de manera frenética publicaba, y Washington colaboraba mucho con las presentaciones. Porque así como prologaba, presentaba, también me había confiado ahora que ha presentado 2 o 3 de sus libros. No se negaba, era una generosidad ilimitada. Y esta noche, que yo había quedado en recogerlo minutos antes de la presentación, pasé a recogerlo y lo encontré sin rasurar y en bata. Y ninguna idea de presentación, ni libro, ni nada, ¿no? Entonces me abre la puerta de par en par y me hace pasar, y estaba a punto de escorchar un vino. Le dije: Washington, tenemos una presentación. ¿Presentación? ¿De qué? Pero te he dejado el libro. Bueno, me voy a afectar y me cambio. Y mientras subía las escaleras, me dijo: a ver si encuentras el libro en mi escritorio. Y claro, el escritorio era un caos, ¿no?, una pila de papeles y libros, porque también, como era humilde, era sumamente desordenado. Y encontré el libro, ¿no?, refundido entre hojas. Y fue en el carro, en el asiento posterior, mi mujer conducía, como es también proverbial, y los 10 minutos que entre la conversación y con la luz del auto que pudo ojear el libro, llegó la presentación. Hizo una presentación, casi una exégesis del libro, ¿no?, exhaustivo, como si hubiera estudiado el libro y hubiera preparado. Bueno, como esa anécdota hay otras, ¿no?, porque yo contaba cómo lo conocí, cómo llegué a convertirme en un alumno militante de la cátedra de Washington, y lo seguía, ¿no?, lo seguía todos los cursos que dictaba, como que estuve siempre muy cerca de él, ¿no? Yo escribí también una hojita porque no pensaba extenderme y pensaba simplemente leer esta hoja, porque temo también olvidar algunos nombres importantes que merecen toda mi gratitud. Como persona dedicada a las letras, esta obra es para mí lo más importante que he realizado. La presencia de Washington Delgado, el poeta y el maestro, fue decisiva para que me dedicara a la literatura, como de seguro ha ocurrido con muchos de aquellos jóvenes universitarios que en los 60, 70, 80, 90, tal vez 2000, tuvieron algún contacto con él. Un poema, una conferencia o un artículo periodístico bastaban para recibir su subyugante influencia, su aura de sabiduría y buen humor. Cada día que vengo a clases acá a la universidad, y cuando he sido profesor de colegio 15 años también, invoco una pizca de su conocimiento, de su pródiga memoria y de su don de gente. Confirmo ante ustedes que no he conocido hombre más lúcido, más generoso y bueno, y que estos 3 años dedicados a su legado son mi rendido tributo.
Es de justicia agradecer a Sonia y Lucho Delgado, hijos del poeta, por su valiosísima colaboración. Un exceso de discreción me ha suprimido unas líneas en la nota del editor y quiero hacerlas públicas. Me refiero a las personas vinculadas a la universidad, a Fermín Sebrecos, mi gratitud, y a José Valdizán, directores del Centro de Investigaciones y del Fondo Editorial, respectivamente, de la Universidad de Lima, quienes acogieron con gran interés la propuesta de investigación y de publicación. A los editores del Fondo Editorial, María Luisa de la Rocha, Lucho Castillo y Miguel, por sus ojos brujos. A Mili Gagliuffi y Roxana Cruzate, por su buen gusto. A mi amigo, amiguísimo, Carlos Morales, por su constancia y pulcritud. Y claro, a mi esposa, Rosario de la Hoz, por su inconmensurable corazón. Todos ellos me dieron lo mejor para que la voz de Washington perdure con amor. Como él quería, la tierra es hermosa cuando los hombres se juntan. Muchas gracias. Por ese trabajo para que, como decías hace un instante, la voz de Washington esté siempre con nosotros y perdure. Para terminar con esta presentación, queríamos invitar al doctor Jorge Puccinelli, quien va a compartir con nosotros algunas palabras en nombre de la familia y los amigos. Totalmente fuera del programa y a pedido de Sonia y de Lucho Delgado y de algunos amigos, he aceptado decir unas palabras para agradecer a todos los que han hecho posible esta hermosa edición de la obra completa de Washington Delgado, que permitirá que el público lector alcance conocer directamente la obra, y este trabajo fundamentalmente debe agradecerse a Jorge Lava, que empeñosamente ha reunido la obra dispersa, porque no se trata solo de los libros publicados, los poemarios, las dos historias de la literatura, sino también los artículos periodísticos, las presentaciones a las cuales Washington accedía con mucha facilidad. Todo eso ha sido reunido con gran paciencia, con gran amor, y todo eso podrá leerse en estos 4 volúmenes hermosamente impresos por Tarea Gráfica Educativa, una excelente imprenta. Agradecer también a los que ha mencionado Jorge Lava, a José Valdizán, de la editorial y de la
oficina de investigación de la universidad y, en fin, a todos los que de una u otra manera han contribuido a que salgan estos 4 libros que permitirán tener a la mano la obra de un gran maestro, de un gran poeta. Soy testigo de excepción por una vieja y fraternal amistad que no tuvo recesos, de la auténtica vocación de maestro y de escritor y de la brillante carrera universitaria de Washington desde sus años mozos, en los que pasó prontamente por sus propios méritos de la carpeta de estudiante a la cátedra del maestro, desde la cual ha suscitado tantas vocaciones juveniles por el don de su palabra ágil, de su talento expositivo, de sus juicios y análisis certeros,